إن الدين عند الله الإسلام. Gradual de transformación que duró millones de años. Si este ha sido el caso, entonces debieron existir numerosas especies intermedias en este larguísimo proceso de transformación. Por ejemplo, alguna especie medio pez y medio reptil debió haber vivido en el pasado, adquiriendo con el paso del tiempo algunas características de reptil, además de la de pez, que ya traía, ¿cierto? O debieron existir algunos reptiles pájaros, que adquirieron más características de las aves, aparte de las de reptil que ya poseían. Dado que estas especies estaban en una fase de transición, debía tratarse de seres vivos, defectuosos, limitados por ciertas incapacidades. Los evolucionistas se refieren a estos seres imaginarios que ellos creen que vivieron en el pasado como, entre paréntesis, formas transitorias. Entonces decimos, si tales animales realmente han existido, deberían haber existido millones, miles de millones en cuanto a número. Y lo que es más importante todavía, los restos de estos extraños seres, ¿dónde están? En el origen de las especies, Darwin explicaba, si mi teoría es cierta, innumerables variedades intermedias como eslabones cercanos de todas las especies de un mismo grupo, ciertamente deben haber existido. Consecuentemente, evidencia de su existencia previa solo podría hallarse entre los restos fósiles. Veamos cómo las esperanzas de Darwin se hicieron pedazos. Pese a que los evolucionistas han realizado cantidades de esfuerzos en todo el mundo para encontrar fósiles, desde mediados del siglo XIX, todavía no se han descubierto formas intermedias. Lo hemos dicho. Y todos los fósiles desenterrados en las excavaciones muestran que, contrariamente a las expectativas de estos evolucionistas, todas las formas de vida aparecieron sobre la Tierra en forma repentina, pero completamente formadas. Un caballo siempre fue un caballo, una vaca siempre fue una vaca, un pájaro siempre fue un pájaro, porque Dios los creó así. Esta es la verdad. No es que se formaron por pasos, por gradas, y ahora andan buscando esas gradas, esos seres intermedios. Un paleontólogo, ¿sí?, que es una especialidad de la ciencia británico, el doctor Derek Ayer, admite este hecho, aunque él es un evolucionista. Él dice, la cuestión que surge es que si nosotros examinamos en detalle los restos fósiles, sea a nivel de órdenes o de especies, encontramos una y otra vez no una evolución gradual, sino una explosión repentina de un grupo a expensas de otro. Ahí tienen. ¿Esto qué significa? Que en los restos fósiles todas las especies surgen repentinamente, completamente formadas, sin ninguna forma intermedia. Esto es exactamente lo opuesto a las presunciones de Charles Darwin. Además, es una evidencia muy fuerte de que los seres vivientes son creados, y son creados por Dios. La única explicación para que una especie viviente aparezca repentinamente y completa en todos sus detalles, sin ningún ancestro del cual haya evolucionado, es que fue creada. Entonces, este tema de hoy nos está enfrentando dos opuestos. Los creacionistas, que admiten el creador, que admiten la creación por Dios, y los evolucionistas, que son los que la niegan. Este hecho es admitido por el conocido biólogo evolucionista Douglas Futuyma, que dice, la creación y la evolución, entre ambas agotan todas las explicaciones posibles para el origen de los seres vivientes. Los organismos vivos o bien aparecen sobre la Tierra completamente desarrollados o no lo hacen. Si no lo hacen, deben haber evolucionado de especies preexistentes por algún proceso de modificación. Y si aparecen en un estado completamente desarrollado, deben haber sido creados por alguna inteligencia omnipotente.
los fósiles muestran que los seres vivientes aparecieron sobre la Tierra completamente desarrollados y en un estado perfecto. Esto significa que el origen de las especies, contrariamente a lo que suponía Charles Darwin, no es la evolución, sino que el origen de las especies es la creación. El cuento de la evolución humana. Hablemos ahora del hombre. El tema que más a menudo traen los defensores de la teoría evolucionista es el del origen del hombre. Ya vimos que no se han podido ellos poner de acuerdo y no han podido demostrar el origen de la célula, que es la unidad viviente mínima. La célula. Esto lo vemos en biología. Ahora vamos a hablar de cómo los evolucionistas vienen a hablar del origen del hombre. La tesis darwinista sostiene que el hombre moderno actual evolucionó de algún tipo de criatura simiesca. En otras palabras, que el hombre vino del mono. Y desgraciadamente en pleno siglo XXI, y lo vemos desgraciadamente en estos países disque adelantados científicamente, quieren todavía probarnos que nosotros hemos sido derivados del mono. Durante este supuesto proceso evolutivo, dicen ellos, se afirma que han existido algunas formas de transición. Volvemos a aquello de las escalas, ¿cierto? Que ha habido formas de transición entre el hombre moderno, o es decir, lo que hoy soy yo, y un mono que quién sabe cuántos años atrás existía. Ahora se trata de buscar los intermedios. Según este escenario completamente imaginario, existen 4 teorías básicas. Teoría número 1, el Australopithecus. Número 2, el Homo habilis. El número 3, el Homo erectus. Y el número 4, el Homo sapiens. El primero, estos señores evolucionistas llaman Australopithecus al primero de estos ancestros, similares a los simios, palabra que significa simio sudafricano. Esos seres no eran en realidad más que una antigua especie de simios que se ha extinguido. Profundos estudios realizados sobre varios especímenes, porque sí han encontrado especímenes de este número 1 que llaman Australopithecus, por 2 científicos anatomistas muy conocidos en Inglaterra y Estados Unidos, Lord Solly Zuckerman y el profesor Charles Oxnard, han mostrado que esos fósiles pertenecen a una especie ordinaria de simio que ya se ha extinguido y que no presenta semejanzas con los seres humanos. Los evolucionistas clasifican la siguiente etapa de la evolución humana como Homo, entre comillas, Homo con H. Es decir, Homo es hombre. Según sus afirmaciones, las criaturas de la serie Homo están más desarrolladas que el primero, el Australopithecus. Pero lo que hacen es inventar un esquema evolutivo imaginario, ordenando diferentes fósiles de esas criaturas en un cierto orden. Este esquema es imaginario porque jamás se ha probado que exista una relación evolutiva entre estas diferentes especies. Ernest Mayr, uno de los principales defensores de la teoría de la evolución en el siglo XX, admite este hecho, diciendo que la cadena que llega hasta el Homo sapiens está en realidad perdida. Y él lo admite. O sea, ya lo recordaremos el nombre, le dicen, estamos buscando el eslabón perdido. Delineando la cadena de eslabones en la forma Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, los evolucionistas dan a entender que cada una de estas especies es ancestro de la siguiente.